Amados, que el Señor les bendiga muy ricamente. Terminamos de hablar acerca de la dispensación de la ley. Hemos hablado de varias de las dispensaciones y hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la dispensación de la gracia, que es aquella en la cual nosotros vivimos, existimos, disfrutamos, pero la tenemos que entender. Tenemos que entender qué es esta dispensación para poder vivirla en plenitud. La dispensación de la gracia comienza cuando Cristo sube al cielo, luego de su resurrección, y presenta la sangre, su sangre, en el propiciatorio celestial, en el lugar santísimo, atravesando el velo. Allí se consuma su obra expiatoria. El perdón de los pecados es completamente conseguido. La justificación, la salvación y todas las bendiciones que están dentro del nuevo pacto, allí finalmente se confirma, se consolida, se establece totalmente el nuevo pacto y su poder, porque la dispensación de la gracia está establecida en base a este pacto que vamos a ver en un momento. Luego tenemos que entender que esta dispensación comienza en el último capítulo de cada evangelio, luego de la resurrección del Señor, y termina cuando la iglesia es arrebatada, en el arrebatamiento de la iglesia. Cada dispensación comienza con un pacto y termina con un juicio. La dispensación de la gracia es exactamente igual. Comienza con el pacto o el nuevo pacto establecido por el Señor aquella noche antes de que Él fuera entregado y apresado en Getsemaní, luego crucificado. Comienza con el nuevo pacto y termina con el gran juicio de la tribulación, de la gran tribulación, aquel juicio que comenzará una vez que la iglesia sea arrebatada. Ahora, es interesante e importante que hablemos del nuevo pacto. Hay muchísimo que se ha hablado sobre el nuevo pacto y hay muchísimo para hablar sobre el nuevo pacto. Lo que yo estoy hablando en esta serie es pincelazos, es un pantallazo, pero creo que del nuevo pacto tenemos que hablar y vamos a dedicar un buen tiempo en esta serie para hablar acerca del nuevo pacto y la diferencia con el antiguo pacto. Pues bien, el nuevo pacto es llamado así, nuevo pacto por el Señor Jesucristo, por causa del antiguo pacto que Dios hizo con Israel. Entonces al pacto de Israel el Señor Jesucristo le llama antiguo pacto, y al pacto que Él está estableciendo con su pueblo le llama nuevo pacto. Y esto estaba profetizado, lo vamos a ver dentro de unos momentos. Este nuevo pacto se refiere a la manera en que Dios tratará con su pueblo Israel. Cuando el nuevo pacto fue profetizado para Israel. Tenemos que entender esto. Así es que en algún momento, más adelante, una vez que Israel se convierta, al final de la gran tribulación, el nuevo pacto comenzará a operar sobre Israel, con el pueblo de Israel. Todas las bendiciones del nuevo pacto, las espirituales y las materiales, van a caer sobre Israel, las que el Señor menciona aquí. Aunque para la iglesia hay otras bendiciones aparte, que son grandiosas y que son solo exclusivas de la iglesia. Pero hablemos de este pasaje que está en el libro de Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 13. Porque reprendiéndolos dice, aquí está tomando el pasaje de Jeremías. Reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ya entendemos que Israel y Judá, las naciones se habían dividido y era una sola, pero Dios aquí habla de estas dos naciones que son todo su pueblo de Israel.
no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esto es Hebreos 8, del 8 al 13. ¿Qué es lo que establece aquí el Señor en este nuevo pacto? Establece primero un pacto nuevo con Israel y con Judá, con todo el pueblo de Israel, completo, la nación. El nuevo pacto no será como el pacto de la ley, no un pacto condicional, sino un pacto incondicional. Israel no permaneció en las condiciones del pacto y Dios se desentendió de ellos, es decir, quedó sin obligación de cumplir el pacto, porque al ser la ley un pacto condicional, si una de las partes no cumple el pacto, la otra queda libre para no tener que cumplirlo. Y así ocurrió con Dios. Israel no cumplió el pacto y Dios se desentendió de ese pueblo o de Israel en relación a las promesas del pacto. Ahora, este nuevo pacto será incondicional. Incondicional. Hablamos en unos capítulos anteriores acerca de los pactos condicionales e incondicionales. Una de las establecimientos del pacto es que Dios pondrá sus leyes en la mente y en el corazón de su pueblo. Las escribirá en la mente y en el corazón. Será una escritura interna, de manera que ellos internamente, un código de las leyes de Dios escrito en el interior de su pueblo. Todos conocerán experimentalmente a Dios. Todos le conocerán. Dios será propicio a las injusticias del pueblo de Israel y les justificará. Recuerda que el nuevo pacto es para Israel primero. Nunca más se acordará el Señor de sus pecados y de sus iniquidades, de las iniquidades del pueblo de Israel. Así es que hemos establecido que el pacto es para Israel. Es lo que profetizó Jeremías, ¿no? Jeremías dice algunas cosas más. Aquí en Jeremías 31 al 34. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor profetiza aquí un día en que la relación con su pueblo Israel cambiaría radicalmente y Dios justificará a su pueblo. Ese día está muy cercano cuando Israel se convertirá a Cristo y aceptará a Cristo como su verdadero Mesías, su Salvador y su Señor, y le servirán. Ahora, para que eso suceda,
La iglesia tiene que ser levantada primero y luego viene la gran tribulación y al final, como dice Pablo, todo Israel será salvo. Pues bien, ¿dónde entra la iglesia? ¿Dónde es incluida la iglesia en este nuevo pacto? Porque nosotros, los cristianos, los miembros de la iglesia, pensamos que el nuevo pacto fue hecho para nosotros exclusivamente, pero no fue así. Fue un pacto para Israel, pero la iglesia entra por una razón particular y muy especial, y vamos a explicarlo. La iglesia ingresa en el nuevo pacto, o el ingreso de la iglesia se debe a Cristo, el Señor del pacto, por causa del tipo de relación que existe entre Cristo y la iglesia, y entre la iglesia y Cristo. Mira, aunque nosotros, como hijos espirituales, estamos en Cristo desde la eternidad, pero como hombres, en el tiempo, llegamos a ser su cuerpo en su encarnación. Cuando Él vino y tomó cuerpo, allí Él nos introdujo dentro de Él. Por eso dice Pablo en Colosenses 2:11 que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo estaba siendo circuncidado, cuando era bebé y estaba siendo circuncidado por el sacerdote, tú estabas siendo circuncidado. Yo estaba siendo circuncidado. Estábamos en Cristo. Colosenses 2:11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En ese día. Al estar en Cristo, todo lo que sucede a Él nos sucede a nosotros. Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Cristo fue ascendido y sentado en el cielo, nosotros también. Todas estas cosas que ocurrieron a Cristo nos han ocurrido a nosotros porque estamos en Él. Y como Él es el Señor del nuevo pacto y nosotros estamos en Él, participamos de todo lo que Él es y todo lo que hace y todo lo que Él establece. Ahora, Cristo es el mediador del nuevo pacto y su sangre es la sangre del nuevo pacto. Cuando se estableció el primer pacto, se mataron animales, se sacrificaron animales y el libro del pacto se roció con sangre y el pueblo también fue rociado con sangre y eso fue el establecimiento del pacto de Dios con Israel y de Israel con Dios. Para el nuevo pacto también se establece la sangre y la sangre también, y ahora es la sangre de Cristo, no la sangre de animales, la que es introducida en el lugar santísimo en el cielo y nosotros somos rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso Pedro dice, elegidos para ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo, como en el antiguo pacto nosotros, la iglesia, en el nuevo pacto. Entonces, su muerte y el derramamiento de su sangre están completamente comprometidos con el nuevo pacto y también comprometidos con la redención de todas las personas por las cuales Él murió. La iglesia es la esposa del Señor, la cual fue santificada y separada eternamente por Él por medio de su muerte. Nosotros somos la iglesia, el pueblo redimido, el pueblo santificado, separado, el pueblo escogido y tomado para el Señor. Es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La iglesia es la esposa de Cristo y la iglesia participa de todos los beneficios y las bendiciones del nuevo pacto. Por eso es que el apóstol Pablo dice que somos ministros del nuevo pacto. Y en todo el Nuevo Testamento no se habla del antiguo, sino del nuevo pacto en el cual nosotros participamos. No somos participantes del antiguo pacto hecho por Dios con Israel, sino del nuevo pacto que es establecido por el Señor Jesucristo como mediador y Señor
de este pacto maravilloso. Aleluya.